dice Orlando? Buenos días, profesor. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? También bien, gracias a Dios. Me alegro. ¿Qué dice Jesús Vázquez? ¿Cómo está, Jesús? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo lo tratan, Jesús? Bien, bien, profe. Qué bueno, me da gusto. ¿Qué novedades cuentan, muchachos? ¿Qué dice Rafael Vázquez? Buenas, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué dice? Pues nada, estaba aquí avanzando en la tarea. Avanzándole de una vez. Ya voy solamando. Está bien, no hay problema, muchacho. Todo bien. ¿Cómo lo Todo trata correcto. la vida? Pues, encerrado uno no puede decir mucho. Pues sí. Sí, no, puta canijo. Ya está desesperado, Rafa. Tengo meses así, vaya. ¿Sí? Cuando salgas te vas a querer comer Monterrey en 2 días. Entiendo los animalitos del zoológico. Pues sí. Por eso se escapan. Pues sí. ¿Qué dice Ana? Buenas tardes. Aguántame un texto para empezar, jóvenes. Vamos a empezar ahora con los tribunales de la Federación, pues resolverán toda controversia que se suscite sobre, por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México. Y por normas generales
o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Eso lo habla el artículo 103 constitucional. Los tribunales de la Federación conocerán de los procedimientos relacionados con delitos del orden federal. O sea, checar todo lo referente a los delitos de todo el país. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano a elección del actor y cuando solo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas los jueces y tribunales del orden común, que son las sentencias de primera instancia, podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca el asunto en el primer grado. También de los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de justicia administrativa a que se refiere la fracción 29-H del artículo 73 de la Constitución. Solo en los casos que señalen las leyes, las revisiones de las cuales conocerán los tribunales colegiados de circuito. Se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución fije para la revisión en amparo indirecto y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los tribunales colegiados de circuito, y no procederá juicio o recurso alguno. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo, de aquellas en que la Federación fuese parte, también de las controversias y de las acciones en que se refiere el artículo 105, mismas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las que surjan entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, y de los casos concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular,
Eso lo habla o lo estipula el artículo 104 constitucional. Y luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: de las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refiere a la materia electoral, se susciten entre la Federación y una entidad federativa, entre la Federación y un municipio, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, aquel y cualquiera de las cámaras de este, o en su caso la comisión permanente, una entidad federativa y otra, dos municipios de diversos estados, dos poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Un estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Una entidad federativa y un municipio de otra, o una demarcación territorial de la Ciudad de México, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Y dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo de la Unión, o el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6º de esta Constitución. Y también dice que de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible coordinación entre una norma de carácter general y esta Constitución. Y también las acciones de la constitucionalidad podrán ejercitarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por el equivalente al 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra de leyes federales, el equivalente al 33% de los integrantes del Senado en contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. El Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno,
en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas. El equivalente también al 33% de los integrantes de alguna de las legislaturas de las entidades federativas en contra de leyes expedidas por el propio órgano. Y los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral por conducto de sus dirigencias nacionales en contra de leyes electorales federales o locales. Y los partidos políticos con registro en una entidad federativa a través de sus dirigencias exclusivamente en contra de las leyes electorales expedidas por la legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos, consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas en contra de leyes expedidas por las legislaturas. El organismo garante que establece el artículo 6º de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en las entidades federativas en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales, el fiscal general de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas en materia penal y procesal. Penal, así como las relaciones con el ámbito de sus funciones. Y también habla del oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal unitario del circuito o del Ejecutivo Federal por conducto del consejero jurídico del gobierno, así como del fiscal general de la República en los asuntos en que intervenga el municipio público
que podrá reconocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de jueces de distrito dictadas en aquellos procesos en que la federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten, que es el artículo 105 constitucional. Además de los órganos judiciales federales anteriormente citados, también son parte del Poder Judicial Federal el Tribunal Electoral, el Tribunal Federal Fiscal y Administrativo y el consejero y el Consejo de la Judicatura Federal, que son materia de otro curso. Ahora vamos a ver cuáles son las generalidades del derecho administrativo. Y el derecho administrativo se define como el conjunto de normas jurídicas que sirven para regular la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo. El problema de la actividad del Estado está íntimamente ligado con el de sus propios fines. Los fines del Estado son de una doble naturaleza, universales y particulares. Los universales son la consecución del bien común y la protección de la persona humana. Y los particulares son múltiples y varían indefinitivamente o indefinidamente según sea la posición geográfica o el momento histórico y las necesidades de los hombres de cada país. Pero el conjunto de fines particulares que el Estado persigue está subordinado a la realización del bien común y la protección legal de la persona. De acuerdo con lo anterior, el contenido de la actividad del Estado está integrado por todos aquellos actos que éste debe realizar en el cumplimiento de sus fines universales y particulares. Simplemente, por ejemplo, señalaremos algunos de los fines que la doctrina jurídica ha considerado como inherentes al Estado. En primer término, la defensa de sí mismo y el mantenimiento de su existencia como persona jurídica soberana. Después, la conversación y el acercamiento o acrecentamiento de aquellas relaciones sociales que sirven como base de mayor unidad nacional. El mantenimiento de los órdenes jurídicos y material.
la realización de los actos necesarios al bien común, la protección de sus miembros contra todo ataque del exterior, etc. Así pues, la actividad del Estado está integrada por todos los actos que éste debe realizar en satisfacción de sus propios fines. El contenido de esa actividad es fundamentalmente la realización del bien común y la protección a la persona humana, así como el cumplimiento de sus fines particulares. Y al conjunto de actividades que el Estado realiza para alcanzar sus fines se le da el nombre de atribución, entendiéndose por esta la ejecución de los actos que el Estado lleva a cabo en satisfacción de sus propias finalidades. Por función del Estado, debemos entender la forma como éste va a ejecutar los actos que constituyen su actividad. Para entender mejor esto, debemos distinguir claramente las atribuciones de las funciones. Las atribuciones forman, según dijimos, el contenido de la actividad del Estado. O sea, son los derechos o facultades que a éste corresponden como persona jurídica. Lo que debe de hacer para alcanzar sus fines. Y las funciones son las formas de realizar sus atribuciones. O sea, la manera de llevarlas a cabo. Por ejemplo, es una atribución del Estado el mantenimiento del orden jurídico. Y la forma de mantener dicho orden es legislando, juzgando, etcétera, es la función. Las funciones del Estado son tres: legislativa, ejecutiva y judicial. Y se encuentran encargadas a los tres poderes. Esta división se debe a que cada una de dichas funciones corresponde a una finalidad diferente. La creación de las leyes y el mantenimiento del orden mediante los poderes de la Unión y el desarrollo material y cultural de la población. Función administrativa. El estudio de la función administrativa, que está encomendada al presidente de la República en materia de este capítulo. Vamos a ver cuál es el concepto del servicio público. La actividad concreta que el Estado realiza
a través de un personal competente encaminada a satisfacer una necesidad del grupo social en forma continua y uniforme. Se llama servicio público. El servicio público consiste en la serie de actos concretos que realiza el Estado a favor de la colectividad, prestando su cooperación para satisfacer una necesidad de dicha colectividad. O sea, implica la existencia de un personal que cumpla de agentes del Estado encargado de su realización. Exige, además, un régimen jurídico especial, es decir, una ley, llamada Ley del Servicio, que debe contener las disposiciones que reglamenten la forma, cómo debe prestarse dicho servicio, a fin de que éste obedezca a un plan determinado. Por ejemplo, México es un país que necesita vías de comunicación, como el establecimiento de dichas vías implica un esfuerzo que solo el Estado puede realizar. Este presta a la colectividad el servicio de los transportes públicos mediante la expedición de leyes generales sobre vías de comunicación que van a crear y reglamentar dicho servicio. Un ejemplo clave pues, son los ferrocarriles. Al principiar este capítulo, definimos el derecho administrativo como el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo. Hemos visto cómo toda la actividad administrativa del Estado debe estar regulada por las leyes cuyo conjunto forma el derecho administrativo. Ahí le vamos a dejar hoy, jóvenes. Mañana continuamos con este tema. Que la pasen bien. Y los veo pues mañana. Hasta mañana, profesor, que descanse. Nos vemos, profe. Luego, profesor, hasta mañana. Fíjense que les vaya súper bien. Igualmente. Bye. ¿Qué dice Ana? ¿Todo bien, Ana?